¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a otro video. El tema de hoy se llama ¿Fue Pedro el primer papa? La Iglesia Católica nos enseña de que Jesucristo fundó su iglesia con Pedro, pero vamos a leer lo que dice la Biblia y vamos a ver si esto es real o no. Y para ver si Jesucristo fundó su iglesia y la primera persona o el primer papa fue Pedro, vamos a ir a San Mateo 16, 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, muchas personas malinterpretan este pasaje bíblico, porque dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pensando de que Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero si vemos el primer punto, dice, tú eres Pedro. Le está hablando a él. ¿Se dan cuenta? Le está hablando a él. Y luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí dejó de hablarle a él. Jesucristo estaba con Pedro conversando y le dice después, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí ya no le dijo a Pedro, sino que Jesucristo hablaba de él mismo. Miren lo que dice más abajo. Y a ti te daré las llaves. Volvió a hablarle a él. Entonces, en el primer punto dice, tú eres Pedro. Le habló a él. Y más abajo dice, y a ti te daré las llaves. Le volvió a hablar a él. Pero cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesucristo no le estaba diciendo a Pedro. La gran mayoría de las veces que el Señor Jesucristo enseñaba, hablaba de esa forma. No decía yo o te envío, sino que decía hacer esto. Pero Jesucristo las pocas veces que dijo yo, o yo quiero que hagas esto, o yo te mando, era cuando él decía que él era hijo de Dios o de que él era Dios hecho hombre. Así que vamos a ir a un versículo bíblico para comprobar esto. Vamos a ir a San Juan 2, 18 al 21. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Así como la Iglesia Católica malentendió ese versículo bíblico de que le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pensando de que le volvió a hablar por segunda vez a Pedro, diciendo que él iba a ser el primero en la iglesia. Lo que Jesucristo nos está enseñando es que cuando dice este o esta, habla del mismo. Volvamos a leer acá donde dice, y Jesús, y les dijo, destruid este templo. Entonces los judíos estaban con los apóstoles y Jesucristo estaban en el templo de Salomón. Y los judíos le pidieron una señal. Y Jesucristo dijo, destruir este templo. Entonces, ¿qué pensaron los judíos? Esta persona está hablando del templo de Salomón, el templo físico, la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo los judíos malentendieron lo que Jesucristo les dijo? Dijo, destruir este templo.
pero Jesucristo no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su cuerpo, pero no dijo, destrúyanme o mátenme. ¿Se dan cuenta? Jesucristo no dijo eso, sino que dijo, destruir este templo. Y por eso los judíos lo malentendieron, porque no dijo, destrúyanme. Si hubiera dicho, destrúyanme, ellos lo hubieran entendido. Pero Jesucristo dijo, destruir este templo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un espacio para confundirse y malentender la palabra si uno no está atento. Entonces son 3 puntos. El primero, tú eres Pedro. Jesús le habla a Pedro. Luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo estaba hablando del mismo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y después dice, a ti te daré las llaves. ¿Se dan cuenta? Le vuelve a hablar a él, lo señala. ¿Y qué son las llaves del reino de los cielos? No es que el apóstol Pedro esté con una llave en la entrada del cielo, en el portón, como te enseñan en la Iglesia Católica, sino que las llaves del reino de los cielos son es tanto la oración como el Espíritu Santo. Porque cuando usted ora por alguien, usted lo que está haciendo es pedirle a Dios que salve a esa persona, que lo sane, que lo cuide y que lo bendiga. Y si Dios acepta esas oraciones, Dios cumple con esa petición. Entonces, esas son las llaves del reino de los cielos. Cuando uno dice, Dios, en el nombre de Jesús, te pido por esta persona que lo sanes, que lo protejas y que venga al Evangelio, que venga Jesucristo. Y esas son las llaves del reino de los cielos. Cuando uno desata algo acá en la tierra, se desata en el cielo. Dios, cuando uno pide algo acá en la tierra, Dios lo hace en el cielo. Y esa es la llave, la oración y la acción de Dios por medio del Espíritu Santo. Y también vamos a ver una profecía bíblica que dijo el rey David para que veamos que la piedra es Jesucristo. Vamos a ir a Salmos 118, 22. La piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra del ángulo. Es una profecía bíblica que dio el rey David por medio del Espíritu Santo, diciendo que los judíos, la mayoría, no todos, iban a rechazar a Jesucristo. La piedra más importante, que es la piedra del ángulo, es la piedra principal de una construcción, de una edificación, y que dice los constructores, los judíos, las personas que se dedican a enseñar la palabra, los que quieren llegar a Dios, dice, ellos rechazaron la piedra, que ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra más importante en una construcción. ¿Y cuál es esa piedra? Es Jesucristo. Y para seguir verificando de que cuando Jesucristo dijo, tú eres Kefa y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, vamos a ir a otro versículo bíblico. Vamos a ir a 1 de Pedro 2, del 4 en adelante. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lean quién escribió esta carta. Dice 1 de Pedro. ¿Se dan cuenta? El mismo apóstol Pedro está diciendo que él no es la piedra angular, sino que la piedra es Jesucristo. Y ahí se cumple la profecía del Salmo 118 que acabamos de leer, porque dice, piedra viva desechada ciertamente por los hombres. ¿Se dan cuenta? Estaba la profecía de que Jesucristo iba a ser desechado. Dice, más para Dios escogida y preciosa. Y miren lo que dice Pedro. Más dice, vosotros también como piedras vivas. ¿Se dan cuenta que tanto él como
nosotros, nos dice, ustedes también son piedras para edificar la iglesia. No solamente es Pedro, sino que todos los que creen en Jesucristo pueden ser piedras, pueden ser parte de la iglesia espiritual. Dice, como casa espiritual. Dice, y sacerdocio santo. Se dan cuenta que uno también puede ser sacerdote, también uno puede hablarle a Dios. Dios, en el nombre de Jesús, te pido esto o te pido esto por esta persona. También uno puede en la oración interceder. Y luego dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Se dan cuenta? El mismo Pedro, esta carta que dice una de Pedro, 2 en adelante, la escribió el mismo apóstol Pedro. Y él mismo dice, la piedra que desecharon, la piedra angular es Jesucristo. Jesucristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se dan cuenta quién es la piedra? Es Jesucristo, la piedra angular. Es la primera piedra o base de una construcción. ¿Se dan cuenta? Y la profecía dice, también avala de que esa persona es Jesucristo. Tanto la profecía del rey David como Pedro dicen que la piedra es Jesucristo. Jesucristo lo rechazaron. La mayoría de su pueblo lo rechazó. Por eso dice, para los que creen es piedra preciosa. Pero dice después, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la piedra angular es Jesucristo. Y el mismo apóstol Pedro dice que sí, que la primera piedra o la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y tanto Él como nosotros somos piedras que conformamos la casa espiritual de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Entonces se dan cuenta de que es mal enseñado la doctrina bíblica de que cuando Jesús dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice a Pedro. No le dice a Pedro. Jesucristo está hablando de él mismo. Y Pedro no fue el primer papa, porque la primera iglesia que se hizo, o los primeros cristianos, si usted lee el libro de Hechos 8:1, podemos ver de que la primera iglesia fue en Jerusalén. Y Jerusalén queda en Israel. ¿Se dan cuenta? Israel queda en el continente de Asia y Roma queda en el continente de Europa. Imagínense, son dos continentes distintos. Entonces, ¿por qué los católicos tienen la Biblia? Usted tiene que pensar, bueno, ¿quién en esos tiempos gobernaba Israel? Eran los romanos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con Israel? Usted tiene que buscarlo en la historia. Lo invito a que usted busque la historia de Israel. Israel era gobernada por los romanos. Ese tiempo existía el Imperio Romano. ¿Y qué sucedió? Que los romanos, ellos empezaron a cobrar muchos impuestos y comenzaron a sacar las ofrendas del templo de Salomón, las empezaron a robar. Entonces el pueblo de Israel no les gustó eso y se fueron contra los romanos. ¿Y qué pasó? Los romanos, hubo una batalla, ganaron los romanos, era obvio, ellos son un imperio, y echaron a los judíos, a los israelitas de su propio país. Por eso es que la Iglesia Católica Apostólica Romana, miren el nombre, Iglesia Católica Apostólica Romana, tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos echaron a los judíos de Israel. ¿De dónde viene la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres que son de Israel, la gran mayoría. ¿Se dan cuenta? Pero todos eran judíos. Solamente los que se podría decir que eran más como gentiles o hebreos era Abraham,
como Moisés, pero todos ellos son parte del pueblo judío. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una batalla de Israel contra Roma, ganaron los romanos y el Imperio Romano, como castigo, echó al pueblo de Israel, echó a los judíos de su propio país y se quedaron con las riquezas, con los terrenos y con la Biblia. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que la Iglesia Católica, de cierta forma, fue la que comenzó con la Biblia y se dice que son la primera iglesia, pero fue porque ellos lo hicieron de una forma, podría decir, satánica o de una forma violenta. Porque la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Miren, apostólica. Los apóstoles eran hombres de Israel, eran judíos. En ningún momento ellos fueron romanos, ninguno era romano. Ellos eran judíos del país de Israel. Entonces, y la iglesia se llama Iglesia Católica Apostólica de Apóstoles Romana. Pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran del país de Israel, eran israelitas y eran judíos. Y ellos después aceptaron a Jesucristo y fueron judíos mesiánicos. Entonces, Pedro no fue el primer papa porque Pedro, él predicó primero en Jerusalén, él predicó en su país. Y cuando dicen, no, pero está la carta de los romanos, eso quiere decir que la Iglesia Católica es romana, pero el que escribió la carta de los romanos, tienen que buscarlo, fue Pablo. No fue Pedro, fue Pablo el que fue a Roma, el que le escribió a los romanos. No fue el apóstol Pedro, tienen que leerlo. Pero si se dan cuenta, Pedro no fue el primer papa, porque Pedro fue judío mesiánico del país de Israel. Así que Dios en el nombre de Jesús los cuide, los bendiga. Sigan leyendo la Biblia, sigan orando y buscando a Dios. Así que nos vemos en otro video. Y si usted cree en el Señor Jesucristo, acéptelo como Señor y Salvador, dejando de hacer lo malo y comenzando a hacer lo bueno. Nos vemos en un próximo video.